Psicología de la toxicidad, cómo identificar y manejar relaciones dañinas. Escrito por Abdi Gorrochategui, publicado por Escucha tu Subconsciente. En el tejido de nuestras vidas, entre el bullicio de nuestras interacciones cotidianas, hay relaciones que parecen, de algún modo, restarnos más de lo que nos suman. Quizá te has encontrado alguna vez preguntándote por qué ciertas personas en tu vida te dejan sintiéndote agotado, confundido o dudoso de tus propias decisiones. Es posible que esos encuentros te hayan parecido inevitables, como parte de la naturaleza humana o incluso, en algunos casos, como una consecuencia de tus propias elecciones. Sin embargo, ¿y si existiera una estructura detrás de estos comportamientos que pudiera explicarse y, en última instancia, comprenderse con claridad científica? Este libro no pretende demonizar ni etiquetar, en cambio, busca desentrañar los patrones detrás de estas relaciones y personas que parecen desviarnos de nuestro centro emocional y mental. A través de las páginas de Psicología de la Toxicidad, cómo identificar y manejar relaciones dañinas, nos aventuraremos en el fascinante estudio de los mecanismos psicológicos que sustentan estos comportamientos y sus efectos en nosotros. Haremos uso de la psicología, la neurociencia y la sociología para examinar de manera objetiva estas dinámicas que, por mucho tiempo, han sido interpretadas de manera subjetiva. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? El viaje que emprenderemos juntos no solo es académico, sino profundamente humano. Exploraremos no solo el qué de la toxicidad en el comportamiento, sino el por qué y el cómo de las relaciones que nos afectan de maneras tan complejas. Al comprender cómo ciertas personalidades interactúan con nosotros, ganaremos herramientas prácticas para manejar estas situaciones y, con ello, transformar nuestras relaciones y entornos personales. Con este enfoque, el propósito no es aislarte del mundo ni promover la evasión, sino empoderarte para que, mediante el conocimiento, puedas trazar límites claros y saludables que eleven tu bienestar. Este libro es una invitación a tomar las riendas de tus relaciones y a comprender que en cada interacción tienes el poder de decidir. Capítulo 1. La naturaleza de la toxicidad en las relaciones. La toxicidad en las relaciones no es simplemente una molestia o una casualidad desafortunada, es un fenómeno complejo que se nutre de factores psicológicos, sociales y emocionales. Muchas veces, la presencia de personas con comportamientos dañinos en nuestra vida cotidiana se asume como algo inevitable, cuando en realidad, estas dinámicas pueden ser identificadas, comprendidas y, en gran medida, controladas. Al profundizar en la naturaleza de estas interacciones, encontramos que estos comportamientos tóxicos están lejos de ser meros defectos de carácter. En su lugar, son respuestas profundamente enraizadas que se manifiestan debido a patrones de apego temprano, experiencias de vida y características de personalidad. No se trata, entonces, de etiquetar a las personas como malas, sino de comprender que sus acciones muchas veces reflejan sus propias luchas internas. Este capítulo explora precisamente eso, el trasfondo psicológico que alimenta estos comportamientos y el impacto que tienen en quienes se encuentran a su alrededor, comprendiendo el concepto de persona tóxica. En el lenguaje popular, la persona tóxica es aquella cuya presencia y comportamiento generan un efecto negativo en el bienestar emocional y mental de los demás. Sin embargo, desde una perspectiva más académica, este término es complejo y no debe ser usado para juzgar. Muchas de estas personas no eligen ser dañinas, en muchos casos, sus comportamientos son respuestas automáticas ante sus propias inseguridades, traumas y aprendizajes de vida. Así, lo tóxico de su personalidad está más ligado a patrones y reacciones que han desarrollado como estrategias de afrontamiento, aunque para otros resulten destructivas. Fundamentos psicológicos de los comportamientos tóxicos. Para entender por qué alguien actúa de manera que impacta negativamente en otros, es esencial explorar algunas teorías psicológicas. La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby, explica cómo nuestras primeras relaciones, especialmente con figuras de apego como los padres o cuidadores, influyen en nuestra capacidad para relacionarnos de manera sana. Las personas que experimentaron apego inseguro, ya sea debido a negligencia,
inestabilidad emocional o incluso abuso, pueden desarrollar patrones de relación que involucran dependencia, control o miedo al abandono. Otra perspectiva importante es la teoría de los rasgos de personalidad. Esta teoría propone que existen ciertas características innatas o aprendidas que predisponen a las personas a comportarse de maneras específicas. Por ejemplo, aquellos con altos niveles de neuroticismo pueden tener una baja tolerancia al estrés y a la frustración, lo que los lleva a proyectar sus emociones negativas en otros. La combinación de experiencias de vida y rasgos de personalidad puede, en muchos casos, resultar en patrones de comportamiento que los demás perciben como tóxicos. Tipos de personalidades tóxicas. Aunque cada persona es única y compleja, es posible identificar algunos patrones recurrentes en aquellos comportamientos que tienden a perjudicar a otros. Cada uno de estos patrones responde a mecanismos internos específicos y es importante entenderlos sin caer en simplificaciones. El manipulador, por ejemplo, es alguien que busca influir en las decisiones y emociones de otros, usando estrategias como la culpa, el chantaje emocional o el victimismo. Su principal motivación suele ser una necesidad de control, a veces originada en experiencias de abandono o inseguridad. El narcisista representa otra forma de toxicidad, caracterizada por una necesidad desmedida de atención y admiración. Este tipo de comportamiento, aunque perjudicial para quienes lo rodean, generalmente surge de una falta de autoestima profunda y de una incapacidad para reconocer las necesidades de los demás. Lejos de ser alguien seguro, el narcisista suele estar en una lucha constante por confirmar su propio valor. El pesimista crónico es alguien que constantemente proyecta una visión negativa de la vida y arrastra a los demás hacia una atmósfera de desánimo. Aunque el pesimismo puede ser una defensa para evitar decepciones, este comportamiento prolongado en el tiempo tiende a agotar a quienes lo rodean, y sus efectos sobre el bienestar emocional pueden ser duraderos. Por otro lado, el controlador busca dirigir las decisiones y acciones de los demás, muchas veces de manera agresiva o a través de críticas constantes. Este comportamiento suele ser una expresión de miedo a perder el control, y aunque sus intenciones pueden parecer lógicas desde su perspectiva, el efecto en los demás es de opresión y ansiedad. Finalmente, el agresor pasivo expresa hostilidad y descontento de manera indirecta a través del sarcasmo, el silencio o la indiferencia. En lugar de confrontar los problemas de manera abierta, utiliza estas tácticas para expresar su insatisfacción. Este tipo de personalidad suele generar una gran frustración en quienes tratan de entender o resolver el conflicto de manera directa. El impacto de la toxicidad en la salud mental. Las relaciones con personas que presentan estos patrones de comportamiento afectan, en distintos grados, la salud mental de quienes están en contacto cercano con ellas. Investigaciones en psicología y neurociencia han mostrado que el estrés crónico generado por estas relaciones puede provocar efectos a largo plazo en el sistema límbico, la parte del cerebro responsable de la regulación emocional. Las víctimas de relaciones tóxicas pueden experimentar síntomas de ansiedad, depresión, baja autoestima e, incluso, desarrollar trastornos de estrés postraumático en casos extremos. Estas dinámicas pueden alterar la percepción que una persona tiene de sí misma y de su propio valor, afectando su habilidad para confiar y mantener relaciones saludables en el futuro. En muchos casos, el impacto de la toxicidad en la salud mental se manifiesta en una pérdida de confianza en el propio juicio y en una tendencia a la autocensura, por miedo a desencadenar conflictos. La importancia de establecer límites. Es fundamental recordar que nadie es responsable de cambiar el comportamiento de otra persona. La clave para manejar relaciones tóxicas reside en establecer límites saludables y proteger el propio bienestar emocional. Saber decir no y aprender a gestionar el contacto con personas tóxicas son habilidades esenciales que se pueden desarrollar con el tiempo. Establecer límites es una forma de autocuidado que permite preservar la propia integridad y fortaleza emocional, sin necesidad de recurrir al aislamiento o a la ruptura abrupta de la relación. A lo largo de este libro, exploraremos en profundidad cómo abordar cada uno de estos tipos de comportamientos tóxicos. Aprenderemos a desarrollar herramientas para proteger nuestra salud mental y buscaremos la manera de cultivar relaciones que nos fortalezcan y nos impulsen a crecer. La psicología de la toxicidad no solo nos enseña sobre los demás, sino que nos da la oportunidad de entender y construir nuestro propio bienestar.
Capítulo 2. Las raíces de la toxicidad en la psicología. Para comprender de manera profunda los comportamientos tóxicos y su impacto en las relaciones, es esencial explorar sus raíces psicológicas. Este tipo de comportamiento no surge de la nada, se desarrolla a través de un proceso complejo que involucra experiencias tempranas, patrones familiares y respuestas emocionales acumuladas. En este capítulo, abordaremos cómo estas influencias forman el terreno fértil sobre el cual se construyen muchos de los comportamientos tóxicos que afectan a quienes los rodean. El origen del comportamiento tóxico, apego e identidad. Desde los primeros años de vida, cada persona comienza a formar un sentido de identidad y una manera de relacionarse con el mundo. Aquí es donde entra en juego la teoría del apego, la cual sostiene que nuestras primeras interacciones con los cuidadores moldean cómo percibimos el afecto, la seguridad y la confianza en nuestras relaciones futuras. Niños que crecen en ambientes seguros, donde sus necesidades emocionales son satisfechas, tienden a desarrollar un apego seguro. Por el contrario, quienes viven en entornos de inestabilidad, negligencia o abuso pueden desarrollar patrones de apego ansioso o evitativo, manifestando en la adultez comportamientos como el control, la manipulación o el miedo a la intimidad. Un patrón de apego ansioso puede llevar a una búsqueda constante de aprobación y validación, a menudo manifestándose en comportamientos que, con el tiempo, se perciben como dependientes o manipuladores. La falta de una base emocional estable crea una sensación de inseguridad que, cuando no se resuelve, suele proyectarse en las relaciones. Así, el miedo al abandono y el deseo de control, a menudo vistos en comportamientos tóxicos, no son más que respuestas a un apego no seguro. La familia como escenario de aprendizaje. El entorno familiar es, en gran medida, el primer espacio en el que se aprenden los patrones de comportamiento. Los niños observan y replican las conductas de los adultos en su vida, y los conflictos no resueltos entre sus padres o figuras cercanas sirven como modelos de relación. Así, en familias donde el conflicto es constante o las relaciones están basadas en la manipulación y el control, es probable que los niños asimilen estos comportamientos como normales. Por ejemplo, una persona que ha crecido viendo a sus padres utilizar el chantaje emocional o la culpa como forma de control, puede aprender a adoptar estas mismas estrategias en sus propias relaciones. Las dinámicas tóxicas de la infancia se vuelven patrones automáticos que se replican, no porque la persona sea inherentemente dañina, sino porque esos comportamientos se convierten en el lenguaje que entiende para relacionarse con los demás. Rasgos de personalidad y predisposición a la toxicidad. Además de las experiencias tempranas, ciertos rasgos de personalidad pueden hacer que algunas personas sean más propensas a desarrollar comportamientos dañinos. La psicología ha estudiado extensivamente la teoría de los rasgos, la cual sugiere que hay 5 factores fundamentales en la personalidad: apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. De estos, el neuroticismo es el que más contribuye a las tendencias tóxicas, ya que se relaciona con la sensibilidad a las emociones negativas, la irritabilidad y la inestabilidad emocional. Las personas con altos niveles de neuroticismo tienden a experimentar cambios de humor, ansiedad y estrés con mayor frecuencia. Esta sensibilidad emocional hace que reaccionen de manera intensa ante situaciones que otros podrían manejar con más tranquilidad. En un entorno social, esta falta de regulación emocional puede manifestarse en comportamientos como la crítica constante, el sarcasmo o la hostilidad pasiva. Otro rasgo de personalidad que puede influir en los comportamientos tóxicos es la baja amabilidad. Las personas con este perfil suelen tener una menor inclinación a la empatía, lo cual dificulta que consideren los sentimientos y necesidades de los demás. Esto puede derivar en comportamientos narcisistas o egoístas, donde las relaciones están dominadas por un deseo de control o validación personal. Trauma y comportamiento tóxico. El impacto de experiencias extremas. El trauma, especialmente el que se experimenta en la infancia, tiene un efecto profundo y duradero en la conducta de una persona. Experiencias como el abuso emocional, físico o la pérdida de un ser querido a una edad temprana dejan huellas que afectan la capacidad de una persona para confiar y establecer relaciones saludables. En lugar de ver a otros como fuentes de apoyo, quienes han experimentado traumas suelen desarrollar mecanismos de defensa que se traducen en comportamientos tóxicos como la desconfianza crónica,
la manipulación o el autosabotaje en las relaciones. Para una persona traumatizada, el mundo y sus relaciones se ven a menudo a través de un filtro de inseguridad y miedo. Esto lleva a que, en un intento de protegerse, adopten un enfoque controlador o manipulador hacia los demás. Aunque estos comportamientos pueden resultar destructivos, para la persona en cuestión pueden ser vistos como métodos de protección contra nuevas heridas. El círculo vicioso de la toxicidad en las relaciones. Una vez que estos comportamientos han echado raíces, se crea un círculo vicioso que es difícil de romper. La persona con tendencias tóxicas proyecta sus inseguridades y conflictos en sus relaciones, lo cual genera rechazo o resistencia en los demás. Esta reacción negativa, a su vez, refuerza la percepción de amenaza o abandono, intensificando los comportamientos de control o manipulación. Así, el ciclo de toxicidad se perpetúa, convirtiéndose en un patrón que se repite con distintas personas y en diferentes contextos. Sin embargo, al reconocer este ciclo y sus raíces psicológicas, es posible empezar a romperlo. A través de herramientas de introspección y autoconciencia, tanto la persona con comportamientos tóxicos como quienes están a su alrededor pueden tomar medidas para transformar estas dinámicas. El conocimiento y la comprensión de estos patrones no solo ofrecen una explicación, sino una oportunidad para el cambio. Este capítulo nos invita a ver más allá de la superficie del comportamiento tóxico y a entender que, en muchos casos, estas personas están atrapadas en sus propios conflictos internos. Al continuar en los próximos capítulos, exploraremos cómo identificar estos patrones y cómo tomar decisiones conscientes para preservar nuestro bienestar y, en algunos casos, ayudar a otros a enfrentar sus propias batallas internas. Capítulo 3. Identificación de comportamientos tóxicos en la vida cotidiana. Uno de los mayores desafíos al enfrentar comportamientos tóxicos es reconocerlos y diferenciarlos de otras conductas difíciles o tensas que todos podemos experimentar en ciertas situaciones. La toxicidad no se manifiesta necesariamente con gritos o palabras ofensivas. Muchas veces, sus signos son sutiles, casi imperceptibles, y se van acumulando hasta que impactan nuestra paz mental y bienestar. Este capítulo explora cómo identificar estos comportamientos, ya sea en el ámbito personal, laboral o social, y cómo distinguirlos de interacciones ocasionalmente difíciles. Los signos sutiles de la toxicidad. La toxicidad en una relación no siempre se presenta de manera obvia. De hecho, algunos de los comportamientos más perjudiciales suelen estar enmascarados bajo la apariencia de preocupación o crítica constructiva. Es por esto que es crucial aprender a identificar los signos más sutiles que indican una relación potencialmente dañina. Aquí exploramos algunas señales que pueden ayudar a reconocer estos patrones. Manipulación disfrazada de ayuda. La persona tóxica puede ofrecer ayuda o consejos, pero con una intención oculta de controlar o influir en tus decisiones. Este tipo de manipulación suele ser difícil de identificar porque está revestida de amabilidad o apoyo, pero puede provocar una sensación de duda e inseguridad en quien la recibe. Crítica constante. Mientras que la crítica constructiva se centra en ofrecer una perspectiva para mejorar, la crítica constante en una relación tóxica se enfoca en menospreciar o hacer que la otra persona se sienta inferior. Esta crítica puede dirigirse a aspectos insignificantes y, a menudo, se usa como herramienta para disminuir la autoestima de la otra persona. Falta de responsabilidad emocional. Otro signo sutil es cuando la persona tóxica nunca se responsabiliza de sus emociones o comportamientos, culpando siempre a otros por lo que ocurre. Este patrón impide que la persona reconozca sus propias fallas y, en su lugar, perpetúa una dinámica de victimismo que puede desgastar emocionalmente a quienes están a su alrededor. La dinámica de poder en las relaciones tóxicas. En muchas relaciones tóxicas, la persona problemática busca establecer una dinámica de poder en la que intenta dominar a los demás, ya sea de manera directa o indirecta. Esta búsqueda de control puede manifestarse de diferentes maneras, a través de comportamientos de intimidación, críticas constantes o incluso manipulando las emociones de los otros para que dependan de su aprobación. La persona tóxica suele experimentar una sensación de control cuando los demás reaccionan ante sus provocaciones o validan su posición de poder. Esta dinámica de poder es particularmente evidente en relaciones laborales o de pareja, donde una de las partes se siente atrapada o dominada por la otra.
La manipulación emocional y el juego de poder que surgen en estos contextos suelen ser difíciles de romper sin un reconocimiento claro de la situación. Entender que estas conductas están orientadas a crear un desequilibrio emocional es el primer paso para desarmar la estructura tóxica que se ha establecido. Diferencias entre comportamientos tóxicos y tensiones normales. Es importante destacar que no toda interacción tensa o difícil es necesariamente tóxica. En cualquier relación, ya sea personal o profesional, surgirán desacuerdos y momentos de conflicto. Lo que distingue a una relación tóxica es la presencia constante de comportamientos que generan malestar, inseguridad y una pérdida progresiva de la paz mental. Una relación tóxica, a diferencia de una interacción temporalmente tensa, presenta un patrón de conductas que deterioran el bienestar de una persona. Por ejemplo, una discusión ocasional sobre diferencias de opinión es parte de la comunicación saludable. Sin embargo, cuando una persona utiliza consistentemente la crítica o la culpa como herramienta para minar la autoestima de otro, estamos ante un comportamiento tóxico. Estrategias para identificar y confirmar una relación tóxica. El reconocimiento de una relación tóxica puede no ser inmediato. En muchos casos, lleva tiempo darse cuenta de los efectos que tiene en nuestro estado mental y emocional. Existen algunas estrategias y preguntas clave que pueden ayudar a determinar si una relación es perjudicial para nuestra salud emocional. 1. Reflexionar sobre cómo te sientes después de interactuar con esta persona. ¿Te sientes agotado, inseguro o ansioso? Las relaciones tóxicas suelen tener un impacto emocional duradero que va más allá de la interacción en sí. 2. Observar patrones de comportamiento. Si notas que ciertos comportamientos negativos son recurrentes y que siempre te dejan en una posición de vulnerabilidad, es posible que estés en una relación tóxica. 3. Buscar la perspectiva externa. A veces, estar inmerso en una relación difícil hace que sea complicado reconocer sus efectos. Hablar con personas de confianza y exponer lo que ocurre puede ofrecer una visión externa y objetiva que ayude a evaluar la situación con claridad. 4. Preguntarte si existe crecimiento o estancamiento. Las relaciones saludables, incluso aquellas que tienen conflictos ocasionales, permiten que ambas partes crezcan. Las relaciones tóxicas, en cambio, tienden a generar un estancamiento emocional y personal en el que una de las partes se siente reprimida o limitada en su desarrollo. La autoconciencia como herramienta para romper con relaciones tóxicas. La autoconciencia es un recurso invaluable para identificar relaciones que no nos benefician. Al desarrollar una comprensión profunda de nuestros propios límites, valores y emociones, es posible notar cuando alguien está cruzando esos límites o afectando nuestra integridad emocional. La autoconciencia implica preguntarse honestamente cómo ciertas personas y situaciones nos afectan y qué estamos dispuestos a tolerar o cambiar en nuestras relaciones. Este capítulo ha explorado las señales que pueden ayudarnos a identificar relaciones tóxicas y a distinguirlas de interacciones temporalmente difíciles. En los próximos capítulos abordaremos estrategias específicas para enfrentar y transformar estas relaciones, desde el establecimiento de límites hasta el desarrollo de herramientas de comunicación que fortalezcan nuestra posición emocional. Reconocer la toxicidad es el primer paso, pero aprender a manejarla de manera efectiva es el verdadero desafío. Capítulo 4. Establecimiento de límites saludables y preservación del bienestar emocional. Una vez que hemos identificado una relación tóxica, el siguiente paso crucial es aprender a establecer límites saludables. Estos límites son fundamentales para proteger nuestro bienestar emocional y evitar que los comportamientos dañinos de los demás afecten nuestra paz mental y estabilidad. Establecer límites no es un acto de egoísmo, sino una expresión de respeto propio que permite definir claramente qué estamos dispuestos a aceptar en nuestras relaciones. En este capítulo, exploraremos qué significa realmente establecer límites, por qué es tan importante y cómo hacerlo de manera efectiva. La importancia de los límites en las relaciones. Los límites actúan como un marco protector que define el espacio emocional y físico de cada persona. En una relación sana, estos límites permiten que ambos individuos interactúen de manera respetuosa y equilibrada. Sin embargo, en relaciones tóxicas, los límites tienden a ser ignorados o violados constantemente, lo cual crea un ambiente de tensión y agotamiento emocional.
Los límites no solo nos ayudan a protegernos de conductas invasivas o dañinas, sino que también envían un mensaje claro de que nuestros sentimientos, necesidades y bienestar son importantes. Al establecer límites, dejamos de permitir que el comportamiento de la otra persona controle o afecte nuestra vida de manera negativa. Identificación de los límites necesarios. Establecer límites saludables requiere una comprensión clara de nuestras propias necesidades y valores. Para definir qué límites son necesarios, es útil reflexionar sobre situaciones en las que nos hemos sentido incómodos, invadidos o manipulados. Pregúntate a ti mismo, ¿qué tipo de comportamiento no estás dispuesto a tolerar? ¿Cuándo sientes que alguien está cruzando una línea en tu relación? ¿Cuáles son tus prioridades emocionales y cómo pueden ser protegidas? Responder a estas preguntas proporciona un marco inicial que te permitirá establecer límites claros. Es importante que estos límites sean específicos y realistas, ya que una expectativa vaga o inalcanzable puede generar frustración tanto para ti como para la otra persona. La comunicación clara y asertiva. El establecimiento de límites depende de nuestra habilidad para comunicar nuestras necesidades de manera clara y asertiva. Esto implica expresar lo que esperamos de la otra persona sin agresividad ni culpa, sino con un tono de respeto y determinación. La asertividad permite que nuestras necesidades sean escuchadas sin caer en la confrontación ni la sumisión. Cuando te encuentres en una situación que requiera establecer un límite, considera utilizar frases como: "No me siento cómodo cuando haces eso, preferiría que no lo hicieras. Necesito un poco de espacio para pensar sobre este tema. Te agradezco que respetes mi tiempo. Estoy dispuesto a ayudarte, pero también necesito cuidar de mis propias responsabilidades". Estas declaraciones no buscan provocar conflicto, sino comunicar de manera directa y calmada que tus necesidades deben ser respetadas. La claridad y firmeza en tus palabras minimizan la posibilidad de malentendidos y refuerzan tu posición en la relación. Estrategias para fortalecer los límites en relaciones tóxicas. Una vez que los límites han sido expresados, es importante tener estrategias para mantenerlos firmes, especialmente en relaciones con personas que tienen comportamientos tóxicos. Las siguientes técnicas pueden ayudarte a proteger estos límites y evitar que sean socavados. Consistencia. Los límites necesitan ser consistentes para ser efectivos. Si te permites hacer excepciones constantes, la otra persona interpretará que puede ignorarlos sin consecuencias. La firmeza y la coherencia en tus decisiones le darán solidez a tus límites. No ceder a la manipulación emocional. Las personas con comportamientos tóxicos pueden intentar evadir tus límites utilizando tácticas como el victimismo o el chantaje emocional. Mantén tu enfoque en tus propias necesidades y no te dejes llevar por manipulaciones que buscan desviar tu atención de lo que es importante para ti. Tomarse un tiempo para reflexionar. En algunas situaciones, tomarse un tiempo para reflexionar antes de responder ayuda a evitar reacciones impulsivas. Esta pausa te permitirá evaluar si lo que estás a punto de decir o hacer respeta tus propios límites y valores. Alejarse temporalmente si es necesario. En casos donde la persona insiste en cruzar los límites o el conflicto se intensifica, alejarse puede ser una opción temporal para proteger tu estabilidad emocional. Esta pausa permite que el espacio personal se restablezca y proporciona el tiempo necesario para reevaluar la relación. Superar la culpa al establecer límites. Establecer límites saludables puede despertar sentimientos de culpa, especialmente si hemos estado acostumbrados a priorizar las necesidades de los demás antes que las nuestras. Es común que el temor a herir a la otra persona o a ser percibidos como egoístas nos haga dudar. Sin embargo, es fundamental recordar que cuidar de uno mismo no es un acto de egoísmo, sino una práctica de autorrespeto y cuidado emocional. La culpa que surge al establecer límites es un reflejo de viejas creencias sobre el valor propio, y superar esta culpa es parte del proceso de fortalecimiento personal. Una técnica útil para superar esta culpa es recordar que los límites benefician a ambas partes en la relación. Al establecer un límite, permites que la otra persona entienda tus necesidades y tenga la oportunidad de ajustar su comportamiento. Esto no solo mejora tu bienestar, sino que también puede ayudar a crear una relación más respetuosa y saludable. La revisión de los límites con el tiempo. Los límites no son estáticos, evolucionan a medida que nosotros crecemos y nuestras relaciones cambian.
Revisar regularmente los límites establecidos te permite adaptarlos a tus necesidades actuales y asegurarte de que siguen siendo relevantes. Es posible que algunos límites necesiten ser ajustados a lo largo del tiempo, mientras que otros se mantendrán firmes. Esta flexibilidad te ayudará a mantener un enfoque equilibrado en tus relaciones sin perder el respeto por ti mismo. Este capítulo nos ha guiado a través de las bases y la importancia de los límites en las relaciones, especialmente en aquellas que han mostrado tendencias tóxicas. Al continuar, exploraremos las herramientas prácticas que nos ayudarán a lidiar con la toxicidad de manera efectiva, manteniendo nuestra paz interior intacta y promoviendo un entorno de respeto y equilibrio en todas nuestras interacciones. Capítulo 5. Estrategias prácticas para manejar relaciones tóxicas. Identificar una relación tóxica y establecer límites son pasos fundamentales, pero también es crucial desarrollar estrategias para manejar este tipo de relaciones de manera efectiva. Las relaciones tóxicas pueden ser difíciles de evitar, especialmente si se presentan en contextos familiares, laborales o de amistad cercanos. Este capítulo se centra en herramientas prácticas para mantener la compostura emocional y proteger nuestra estabilidad mental al tratar con personas cuyo comportamiento impacta negativamente en nuestro bienestar. La técnica de la distancia emocional. La distancia emocional implica observar los comportamientos tóxicos sin permitir que nos afecten profundamente. Se trata de asumir una posición de espectador y evitar involucrarse emocionalmente en situaciones o comentarios que podrían provocar malestar. Esta técnica requiere práctica y paciencia, ya que nos reta a responder con neutralidad y a no reaccionar de manera impulsiva. La distancia emocional se puede lograr a través de la conciencia plena, mindfulness, manteniendo una observación desapegada de los comportamientos que podrían provocar una reacción emocional intensa. Ante una actitud o comentario tóxico, recuerda que no es necesario que respondas de inmediato. Puedes tomarte un momento para observar tus pensamientos y emociones sin dejar que ellos te controlen. Esta distancia te permite responder desde la calma y la claridad, evitando caer en la dinámica tóxica. La técnica del no personalizar. En relaciones tóxicas, es común que las críticas, manipulaciones o actitudes hostiles parezcan dirigidas a nosotros de manera personal. Sin embargo, muchas veces, estos comportamientos reflejan las inseguridades y conflictos internos de la otra persona, más que un juicio real sobre quiénes somos. La técnica del no personalizar consiste en recordar que los comportamientos tóxicos son, en gran medida, una proyección de la otra persona y no una valoración objetiva de nosotros. Por ejemplo, si alguien constantemente emite críticas o comentarios despectivos, en lugar de asumir que estas observaciones reflejan fallos propios, reconoce que esa persona está proyectando sus propias frustraciones. Adoptar esta perspectiva puede aliviar el impacto emocional de sus palabras y ayudarnos a responder desde una posición de mayor equilibrio. La comunicación asertiva como escudo. La asertividad es una herramienta poderosa para manejar relaciones difíciles, ya que nos permite expresar nuestras necesidades sin caer en la agresividad ni en la pasividad. La comunicación asertiva implica expresar de manera clara y directa cómo nos afectan las acciones de la otra persona y qué esperamos de la relación, sin culpar ni atacar. Practicar frases como "no estoy cómodo cuando" o "preferiría que no", nos permite comunicar nuestro desagrado sin provocar un conflicto innecesario. La asertividad es también un recordatorio para nosotros mismos de que nuestras necesidades y sentimientos importan y deben ser respetados, tanto por los demás como por nosotros mismos. Este estilo de comunicación se convierte en una barrera protectora que facilita la interacción sin ceder a dinámicas tóxicas. Redefiniendo expectativas. Un componente importante para gestionar relaciones tóxicas es redefinir nuestras expectativas. A menudo, el dolor o frustración en estas relaciones proviene de esperar un cambio significativo en la otra persona. Al redefinir nuestras expectativas y aceptar que el comportamiento de alguien puede no cambiar, podemos disminuir la carga emocional de la relación. Esto no significa resignarse al maltrato, sino reconocer los límites de lo que podemos esperar de esa persona y ajustar nuestras acciones y emociones en consecuencia. Aceptar que alguien puede no ser capaz de ofrecer el apoyo o la comprensión que necesitamos nos ayuda a tomar decisiones conscientes, como disminuir la frecuencia de contacto o evitar temas de conversación que podrían resultar conflictivos. El uso del humor como estrategia de descompresión.
El humor, cuando se usa de manera saludable, es una forma efectiva de aliviar el estrés en situaciones difíciles. El humor puede actuar como un mecanismo de defensa que nos ayuda a descomprimir situaciones de tensión, proporcionándonos una perspectiva más liviana sobre la conducta de la persona tóxica. Sin embargo, es importante que el humor no sea sarcástico ni hiriente, ya que esto puede escalar el conflicto. Por ejemplo, si alguien hace una crítica constante, podrías responder con un comentario humorístico que minimice la situación, siempre que lo hagas de manera genuina y respetuosa. Este tipo de respuesta envía un mensaje de que no estás dispuesto a permitir que las actitudes negativas te afecten, lo cual a menudo desarma a la persona tóxica y minimiza su impacto en la relación. Desarrollar una red de apoyo. Las relaciones tóxicas pueden ser desgastantes y contar con una red de apoyo es esencial para preservar nuestra salud emocional. Este apoyo puede venir de amigos, familiares o incluso de un terapeuta, quienes pueden ofrecer una perspectiva objetiva y brindarnos herramientas para manejar la situación. Hablar con personas que nos conocen bien y desean lo mejor para nosotros nos da la oportunidad de desahogarnos y recibir orientación valiosa. La red de apoyo nos recuerda que no estamos solos y que tenemos la opción de buscar relaciones saludables que contribuyan a nuestro crecimiento. Estas conexiones saludables también actúan como un contrapeso emocional, ayudándonos a ver nuestras relaciones difíciles desde una perspectiva menos aislada y más equilibrada. La decisión de alejarse. En algunas situaciones, la opción más saludable puede ser alejarse de una relación tóxica. Aunque puede ser una decisión difícil, especialmente cuando se trata de relaciones familiares o laborales, la distancia puede ser la única vía para proteger nuestro bienestar emocional. La decisión de alejarse no es un acto de cobardía ni egoísmo, sino un paso hacia la preservación de la propia paz mental y la creación de un entorno que nos permita crecer y ser nosotros mismos. Alejarse puede ser temporal o permanente, dependiendo de la gravedad de la situación. A veces, una pausa en la relación permite que ambas partes reflexionen y reconsideren sus actitudes. En otras ocasiones, cortar la relación es la única forma de liberarnos de un ciclo de daño emocional constante. Este capítulo ha explorado diversas estrategias prácticas para lidiar con relaciones tóxicas, desde técnicas de comunicación hasta la posibilidad de alejarnos cuando sea necesario. En los próximos capítulos, profundizaremos en el desarrollo de la resiliencia emocional, una habilidad que nos permitirá enfrentar desafíos en nuestras relaciones y mantenernos fuertes y centrados sin importar las circunstancias. Capítulo 6. Construcción de la resiliencia emocional en relaciones difíciles. Las relaciones tóxicas presentan un reto emocional que, aunque puede desgastarnos, también representa una oportunidad para fortalecer nuestra resiliencia emocional. La resiliencia es la capacidad de enfrentar situaciones adversas sin perder el equilibrio ni comprometer nuestro bienestar a largo plazo. En este capítulo, exploraremos cómo desarrollar esta fortaleza interna, que nos permitirá lidiar con relaciones difíciles de manera constructiva y evitar que los comportamientos tóxicos de los demás afecten nuestra paz mental. Entendiendo la resiliencia emocional. La resiliencia emocional no es simplemente aguantar o soportar situaciones difíciles. Es la capacidad de adaptarse, responder y mantener una mentalidad saludable incluso en medio de circunstancias desafiantes. Las personas resilientes son capaces de procesar sus emociones, aprender de las experiencias y evitar que las dificultades las definan o limiten su bienestar. Construir resiliencia en el contexto de relaciones tóxicas implica desarrollar habilidades que nos permitan responder de manera equilibrada ante los comportamientos negativos, estableciendo límites internos para proteger nuestro estado mental. Esto nos permite no solo resistir, sino transformar nuestras experiencias en oportunidades de crecimiento personal. Prácticas de autocuidado. El autocuidado es una de las bases de la resiliencia emocional. Dedicar tiempo y energía a actividades que nutran nuestro bienestar físico, mental y emocional es fundamental cuando enfrentamos relaciones difíciles. El autocuidado no solo nos fortalece, sino que también actúa como un recordatorio de que merecemos respeto y atención. Algunas prácticas de autocuidado incluyen meditar regularmente. La meditación ayuda a calmar la mente y reduce el estrés, aumentando nuestra capacidad para responder con calma ante situaciones difíciles.
Dedicar unos minutos al día a la meditación nos permite centrar nuestros pensamientos y observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. Ejercicio físico. La actividad física es una excelente forma de liberar el estrés acumulado. Además, el ejercicio genera endorfinas, conocidas como hormonas de la felicidad, que nos ayudan a mantener un estado de ánimo positivo. Tiempo en la naturaleza. Pasar tiempo al aire libre tiene efectos comprobados en la reducción del estrés y el fortalecimiento de la resiliencia. La naturaleza nos brinda un espacio para despejar la mente y recuperar la energía. Escribir en un diario. Expresar nuestros pensamientos y emociones en un diario puede ser una herramienta poderosa para procesar experiencias difíciles y ganar claridad. El acto de escribir nos permite observar nuestros propios sentimientos, explorar sus causas y encontrar posibles soluciones. Estas prácticas son pequeñas inversiones de tiempo y esfuerzo que, a largo plazo, se convierten en pilares de nuestra fortaleza emocional. Al cuidarnos, fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar situaciones tóxicas sin que éstas nos definan o nos desestabilicen. Cultivar la autoaceptación. La autoaceptación es una parte fundamental de la resiliencia emocional. En relaciones tóxicas, es común que el comportamiento de la otra persona busque hacernos sentir insuficientes o culpables. Cultivar una fuerte autoaceptación implica reconocer que somos dignos de respeto y cuidado, independientemente de cómo los demás nos hagan sentir. Al aceptar nuestras propias fortalezas y debilidades, somos menos propensos a dejarnos afectar por la crítica o manipulación de personas tóxicas. La autoaceptación nos ayuda a reforzar nuestra identidad y mantenernos firmes en nuestros valores y límites, evitando que el comportamiento de los demás debilite nuestra autoestima. Reencuadrar la perspectiva. La capacidad de reencuadrar o reinterpretar una situación es una herramienta poderosa en la construcción de la resiliencia. Reencuadrar implica observar una experiencia negativa desde una perspectiva diferente, buscando aspectos positivos o lecciones que podamos obtener de ella. En lugar de ver una relación tóxica como una carga inevitable, podemos percibirla como una oportunidad para aprender sobre nosotros mismos y sobre cómo manejar interacciones difíciles. Por ejemplo, en lugar de interpretar un conflicto como un fracaso, podríamos verlo como una oportunidad para practicar nuestras habilidades de comunicación asertiva o para reafirmar nuestros límites. Este cambio de perspectiva nos permite responder de manera más constructiva en lugar de dejarnos arrastrar por la frustración o el resentimiento. Desarrollar la capacidad de soltar. La capacidad de soltar es una de las habilidades más difíciles, pero también una de las más liberadoras. En relaciones tóxicas, solemos aferrarnos a la esperanza de que la otra persona cambiará o de que la relación mejorará. Sin embargo, aprender a soltar implica aceptar que no siempre podemos controlar el comportamiento de los demás y que nuestra paz interior es más importante que mantener relaciones dañinas. Soltar no significa abandonar o rendirse, sino aceptar que algunas situaciones no cambiarán, sin importar cuánto nos esforcemos. Esta aceptación nos permite liberarnos de la presión de cambiar a otros y nos da la libertad de concentrarnos en nuestra propia felicidad. Al soltar expectativas poco realistas, abrimos espacio para el bienestar y la paz mental. La resiliencia emocional en acción. Aplicar la resiliencia emocional en la vida cotidiana requiere práctica y dedicación, especialmente en relaciones donde la toxicidad está presente. Algunas formas prácticas de poner en acción la resiliencia emocional incluyen: responder, no reaccionar. En situaciones difíciles, es importante recordar que podemos elegir nuestra respuesta en lugar de reaccionar impulsivamente. Tomarse un momento para reflexionar antes de responder permite que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores y metas. Practicar la gratitud. La gratitud puede parecer contradictoria en el contexto de una relación tóxica, pero agradecer por las lecciones que aprendemos o por los momentos de autocuidado que nos permitimos fortalece nuestra resiliencia. Apreciar las pequeñas victorias en la gestión de una relación difícil es una forma de reconocer nuestro propio esfuerzo. Definir el propósito de la relación. En algunas ocasiones, definir el propósito de una relación tóxica puede ayudarnos a determinar su importancia y el nivel de energía que estamos dispuestos a invertir.
Preguntarnos si esta relación nos ayuda a crecer o si estamos en ella solo por obligación puede aclarar nuestras prioridades y facilitarnos tomar decisiones alineadas con nuestro bienestar. Este capítulo ha desglosado herramientas esenciales para cultivar la resiliencia emocional y enfrentar las relaciones difíciles de una manera equilibrada. La resiliencia no solo nos permite mantenernos firmes en medio de la adversidad, sino que nos transforma en personas más conscientes y compasivas con nosotros mismos y con los demás. En los próximos capítulos exploraremos el proceso de sanación tras alejarse de relaciones tóxicas y cómo reconstruir nuestro sentido de confianza y optimismo en las relaciones futuras. Capítulo 7. La sanación después de una relación tóxica. Salir de una relación tóxica, ya sea de pareja, amistad o familiar, representa un proceso liberador, pero también desafiante. La sanación tras estas experiencias requiere un trabajo interno profundo para recuperar la confianza en uno mismo, fortalecer la autoestima y reconstruir la percepción que tenemos sobre las relaciones. Este capítulo explora las etapas de la sanación, brindando herramientas y estrategias que ayudan a transformar el dolor en aprendizaje y crecimiento, reconocimiento del daño y validación de las emociones. El primer paso en el proceso de sanación es reconocer el impacto emocional que ha dejado la relación. Al salir de una situación tóxica, es común experimentar una mezcla de emociones, alivio, tristeza, rabia, confusión o incluso culpa. Validar estas emociones es esencial, ya que cada una de ellas es una respuesta legítima a la experiencia vivida. Aceptar que el daño existe y que las emociones intensas forman parte del proceso permite dar espacio para la sanación. La autocompasión es clave en esta etapa. En lugar de juzgarse por haber estado en una relación tóxica o por las emociones que surgen, es fundamental tratarnos con amabilidad y comprensión, reconociendo que estos sentimientos son una reacción natural al proceso de liberación. Desarrollar una narrativa de superación. Una herramienta poderosa para sanar es reinterpretar la experiencia desde una perspectiva de crecimiento. En lugar de ver la relación como un error o un fracaso, es posible construir una narrativa en la que el foco esté en lo aprendido y en cómo nos hemos fortalecido. Este cambio de perspectiva permite tomar control sobre nuestra historia y reconocer que, a pesar del daño, hemos crecido emocionalmente. Por ejemplo, podríamos recordar la relación como un momento en el que aprendimos a establecer límites, a ser más asertivos o a priorizar nuestro bienestar emocional. Esta narrativa positiva nos ayuda a consolidar nuestra identidad después de la relación, permitiéndonos vernos no solo como alguien que ha sido afectado, sino como alguien que ha superado y aprendido. Recuperar la autoestima y la autoconfianza. Las relaciones tóxicas a menudo erosionan la autoestima, ya que los comentarios negativos, la manipulación y el control debilitan nuestra percepción de valor propio. Recuperar la autoestima requiere un esfuerzo consciente por revalorizarse y reconocerse como alguien digno de respeto y amor. Para lograrlo, es útil comenzar con pequeños pasos que refuercen nuestro sentido de valía. Algunas estrategias incluyen realizar actividades que fomenten el éxito personal. Al enfocarse en actividades en las que uno se sienta capaz y competente, se refuerza la autoconfianza. Estos logros, por pequeños que sean, recuerdan que somos personas valiosas y capaces. Reconocer las fortalezas personales. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre las cualidades y habilidades que se poseen ayuda a reconstruir una imagen positiva de uno mismo. Un ejercicio práctico es escribir una lista de fortalezas y logros personales, enfocándose en los aspectos que nos hacen sentir orgullosos. Rodearse de relaciones positivas. Las conexiones con personas que ofrecen apoyo, respeto y comprensión son fundamentales para recuperar la confianza. Estas relaciones actúan como un recordatorio de que existen vínculos saludables y nos ayudan a redefinir nuestra percepción sobre las interacciones humanas. Establecimiento de nuevas metas y propósitos. Salir de una relación tóxica puede llevarnos a una especie de punto cero, un momento de transición que, aunque desafiante, también representa una oportunidad para redefinir nuestras metas y propósitos. En lugar de ver este momento como una pérdida, puede ser el comienzo de un proceso de reinvención personal. Establecer nuevas metas y enfocarse en actividades que resuenen con nuestros valores nos ayuda a avanzar hacia una versión más auténtica de nosotros mismos. Este proceso de establecer objetivos, ya sea en el ámbito personal, profesional o emocional,
Actúa como un faro que nos guía hacia el crecimiento y la autorrealización. El perdón como herramienta de liberación. El perdón es una de las herramientas más poderosas en el proceso de sanación, aunque a menudo malentendido. Perdonar no significa justificar el comportamiento tóxico ni olvidar el daño causado. Más bien, se trata de liberarnos de la carga emocional que implica mantener resentimiento o ira. El perdón es un acto de autopreservación que nos permite dejar de cargar con el peso del pasado y avanzar con mayor ligereza. Perdonar puede implicar un proceso gradual en el que reconocemos que, aunque lo que vivimos fue doloroso, no permitiremos que esa experiencia defina nuestro presente o determine nuestro futuro. El perdón nos concede el poder de soltar la narrativa del dolor y reemplazarla por una historia de sanación y fortaleza. Reconstruir la confianza en las relaciones. Después de una relación tóxica, es común desarrollar una cierta desconfianza hacia los demás. Este temor a ser lastimado de nuevo puede dificultar la construcción de nuevas relaciones. Sin embargo, es posible reconstruir la confianza sin perder la capacidad de protegerse y establecer límites. Este proceso requiere paciencia y un enfoque gradual en el que nos permitimos abrirnos a las relaciones mientras aplicamos las lecciones aprendidas. En lugar de apresurarse a confiar plenamente en alguien nuevo, es útil prestar atención a las señales, mantener una comunicación abierta y asegurarse de que la relación se desarrolle de manera equilibrada y respetuosa. Reconstruir la confianza no significa bajar la guardia, sino aprender a equilibrar nuestra vulnerabilidad con el respeto por nuestras necesidades emocionales. Celebrar el progreso personal. A medida que avanzamos en el proceso de sanación, es importante reconocer y celebrar cada logro, por pequeño que parezca. Superar una relación tóxica es una hazaña significativa, y cada paso hacia la recuperación merece ser reconocido. Celebrar estos logros refuerza nuestra autoconfianza y nos motiva a seguir adelante, recordándonos que estamos construyendo un nuevo camino desde la fortaleza y el autoconocimiento. La sanación no es lineal, y habrá días en los que el dolor o las dudas resurjan. Sin embargo, cada paso hacia la recuperación es una muestra de la capacidad humana para superar y sanar. Este capítulo ha explorado el proceso de sanación y las herramientas necesarias para restaurar el equilibrio emocional después de una relación tóxica. En los próximos capítulos, analizaremos cómo fortalecer nuestras habilidades emocionales y desarrollar relaciones futuras basadas en el respeto, el apoyo mutuo y la autenticidad. Capítulo 8. Redefiniendo las relaciones desde el respeto y la autenticidad. Una vez superado el proceso de sanación y recuperación tras una relación tóxica, llega el momento de replantear la forma en que nos relacionamos con los demás. La experiencia de una relación difícil suele dejarnos lecciones valiosas sobre nuestros límites, nuestras necesidades y, sobre todo, sobre cómo queremos que sean nuestras conexiones personales en el futuro. En este capítulo, exploraremos cómo construir relaciones más saludables, basadas en el respeto mutuo, la autenticidad y la comprensión. La importancia de la autenticidad en las relaciones. La autenticidad es uno de los pilares fundamentales para crear relaciones sólidas y satisfactorias. Ser auténtico implica mostrarnos tal como somos, sin pretensiones ni máscaras, y expresar nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades de manera genuina. En una relación auténtica, no existe la presión de adaptarse a lo que el otro espera, sino un espacio de aceptación mutua donde ambos pueden ser ellos mismos. Para cultivar la autenticidad, es necesario que cada persona esté dispuesta a reconocer y aceptar sus vulnerabilidades y a compartir sus experiencias sin temor al juicio. Cuando ambas partes se sienten libres para expresarse y ser aceptadas, se crea una conexión profunda y significativa, donde la comunicación fluye y los conflictos pueden resolverse de manera respetuosa. Comunicación abierta y asertiva. La comunicación es la base de cualquier relación saludable. En lugar de evitar temas difíciles o guardar resentimientos, una comunicación abierta y asertiva permite abordar los problemas a medida que surgen, evitando que se acumulen y generen malentendidos. La comunicación asertiva se centra en expresar nuestras necesidades y deseos de forma clara, sin hostilidad ni pasividad, y respetando también el espacio y las necesidades del otro.
Para mejorar la comunicación en nuestras relaciones futuras, es útil escuchar activamente. Esto significa prestar atención real a lo que el otro está diciendo, sin interrupciones ni distracciones, y demostrar que entendemos su perspectiva antes de responder. Expresar las emociones, hablar abiertamente sobre cómo nos sentimos, en lugar de suponer que el otro debería saberlo. Decir frases como me siento o me gustaría ayuda a comunicar nuestras emociones y expectativas de forma honesta. Establecer un tono de respeto, mantener un tono calmado y respetuoso, incluso en momentos de desacuerdo, facilita que ambas partes se sientan seguras y escuchadas. Establecimiento de límites saludables en nuevas relaciones. Tras una experiencia de relación tóxica, entender la importancia de los límites se convierte en una lección clave. Los límites no solo protegen nuestra estabilidad emocional, sino que también fortalecen nuestras relaciones al crear un espacio de respeto mutuo. Al establecer límites claros desde el principio, evitamos que las expectativas o las necesidades de una persona invadan el espacio del otro. Los límites pueden ser tanto emocionales como físicos. Pueden implicar aspectos como el tiempo personal, el respeto hacia nuestras opiniones y valores, o la forma en que preferimos recibir y ofrecer apoyo. Hablar abiertamente sobre estos límites y ajustarlos conforme evoluciona la relación es una forma de mantener la autonomía y el respeto mutuo en todo momento. Aprender a confiar gradualmente. Reconstruir la confianza después de una relación tóxica puede ser un proceso delicado. Es natural que, tras una experiencia negativa, exista cierto temor a ser vulnerable o a confiar nuevamente en alguien. Sin embargo, la confianza es esencial para construir relaciones profundas y significativas. Para facilitar este proceso de reconstrucción, es útil enfocarse en la confianza gradual. La confianza se construye con pequeños actos y momentos de honestidad, responsabilidad y coherencia. En lugar de apresurarse a confiar plenamente, permite que la relación crezca de manera orgánica, evaluando cómo responde la otra persona en situaciones cotidianas. Estos momentos de apertura, a lo largo del tiempo, crean una base sólida de confianza sin la presión de forzar un vínculo. Reconocer las señales de relaciones saludables. Una relación sana no es aquella que está exenta de conflictos, sino aquella en la que ambas personas se esfuerzan por crear un ambiente de respeto y apoyo mutuo. Algunas señales de una relación saludable incluyen equilibrio y reciprocidad. Ambas partes están dispuestas a dar y recibir, y no existe una dependencia excesiva de una persona hacia la otra. Apoyo en los logros y desafíos. Una relación saludable no solo celebra los éxitos, sino que también brinda apoyo en los momentos difíciles. La otra persona está dispuesta a escucharte y ofrecerte respaldo cuando lo necesitas. Respeto hacia la individualidad. En lugar de intentar cambiar o controlar, ambas partes respetan la autonomía y las decisiones del otro. Existen diferencias, pero estas se valoran y enriquecen la relación. Resolución de conflictos constructiva. Los desacuerdos se abordan de manera que ambas partes puedan expresar su perspectiva y llegar a soluciones mutuamente satisfactorias. Fomentar una relación con uno mismo. Antes de construir relaciones con otros, es importante cultivar una relación sana y sólida con nosotros mismos. Las relaciones tóxicas a menudo debilitan nuestra autoestima y nuestro sentido de identidad, por lo que trabajar en el fortalecimiento de la autocompasión y la autoaceptación es esencial. Dedicar tiempo a actividades que nutran nuestro bienestar, reconocer nuestros logros y aceptar nuestras imperfecciones nos ayuda a entrar en nuevas relaciones desde un lugar de fortaleza y autenticidad. Esta relación interna actúa como un ancla, recordándonos que somos completos y valiosos por nosotros mismos, independientemente de nuestras conexiones externas. Disfrutar de las relaciones con plenitud. Finalmente, uno de los mayores regalos de haber superado una relación tóxica es la oportunidad de disfrutar las relaciones futuras con mayor plenitud y conciencia. Al haber aprendido a establecer límites, comunicar nuestras necesidades y valorar la autenticidad, podemos construir relaciones que nos nutran y nos brinden alegría. Las relaciones saludables son aquellas en las que nos sentimos seguros, valorados y respetados. Al entrar en nuevas conexiones desde la conciencia y la fortaleza adquiridas, podemos experimentar relaciones que enriquecen nuestra vida y nos apoyan en nuestro crecimiento personal. Este capítulo nos ha guiado a través de los principios para construir relaciones más equilibradas y satisfactorias.
En los próximos capítulos, exploraremos el papel de la inteligencia emocional en nuestras interacciones y cómo podemos aplicar estas habilidades para seguir creando vínculos sólidos y enriquecedores en todos los ámbitos de nuestra vida. Capítulo 9. La inteligencia emocional como base para relaciones saludables. La inteligencia emocional es una habilidad esencial para construir y mantener relaciones sanas. Comprender nuestras propias emociones y las de los demás, gestionar los impulsos y ser empáticos nos permite interactuar de manera más efectiva y fortalecer nuestras conexiones. Este capítulo explora cómo desarrollar la inteligencia emocional para enriquecer nuestras relaciones y protegernos de dinámicas tóxicas. Comprender y gestionar las emociones propias. El primer componente de la inteligencia emocional es el autoconocimiento, es decir, la habilidad para reconocer y comprender nuestras emociones. Al ser conscientes de nuestros sentimientos y sus desencadenantes, podemos anticipar cómo reaccionaríamos en distintas situaciones y manejar nuestras respuestas de forma consciente. Esta autorreflexión nos permite identificar patrones emocionales, como el miedo al abandono o la necesidad de aprobación, que pueden haberse formado en relaciones pasadas y que influencian nuestro comportamiento en el presente. La gestión emocional es otro aspecto clave. En lugar de reprimir o ignorar emociones como la ira, el miedo o la tristeza, se trata de reconocerlas y encontrar formas constructivas de expresarlas. Por ejemplo, en lugar de reaccionar impulsivamente ante un comentario negativo, podemos practicar la pausa y reflexionar antes de responder. Esta capacidad de autorregulación es fundamental para evitar conflictos innecesarios y para comunicarnos de manera asertiva y efectiva. La empatía como herramienta de conexión profunda. La empatía es la habilidad de entender y conectar con las emociones de los demás, un componente crucial para construir relaciones basadas en la comprensión mutua. Ser empáticos no implica necesariamente estar de acuerdo con los sentimientos o pensamientos de la otra persona, sino comprender su perspectiva sin emitir juicio. Practicar la empatía permite que nuestras interacciones se vuelvan más significativas y profundas. Al ser conscientes de lo que sienten los demás, podemos responder de manera más compasiva y evitar malentendidos. La empatía también nos ayuda a identificar las necesidades de quienes nos rodean, lo cual facilita el establecimiento de relaciones de apoyo mutuo y respeto. Comunicación emocionalmente inteligente. Una comunicación efectiva no solo implica expresar ideas, sino también comunicar nuestras emociones de forma clara y respetuosa. Cuando hablamos desde un lugar de inteligencia emocional, utilizamos un lenguaje que permite la apertura y el entendimiento en lugar de la confrontación. Esto se logra mediante la elección de palabras y el tono adecuado, y mediante el uso de declaraciones en primera persona, como me siento en lugar de tú eres. Una estrategia eficaz para la comunicación emocionalmente inteligente es el uso de la escucha activa. Escuchar activamente implica prestar atención completa a lo que dice la otra persona, evitando interrupciones y enfocándose en su mensaje. Esta habilidad crea un espacio seguro para que ambos interlocutores expresen sus emociones y preocupaciones, lo cual refuerza la confianza y la conexión. La autoempatía como base de la inteligencia emocional. La autoempatía es la capacidad de ser compasivos y comprensivos con nosotros mismos, una práctica esencial para evitar la autocrítica excesiva y mantener una visión equilibrada. Al practicar la autoempatía, somos capaces de reconocer nuestras propias emociones y necesidades sin juzgarnos, lo cual nos permite abordar nuestras relaciones desde un lugar de autocomprensión y autovaloración. Para desarrollar la autoempatía, es útil recordar que todas las emociones, incluso las que consideramos negativas, son válidas y cumplen una función. Este enfoque nos permite observar nuestras reacciones y, en lugar de culparnos por ellas, entender de dónde provienen y cómo podemos responder de forma saludable. La autoempatía nos ayuda a manejar el estrés en relaciones complejas, a establecer límites y a mantenernos fieles a nosotros mismos. Resolución de conflictos con inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos brinda herramientas poderosas para resolver conflictos de manera constructiva. Cuando nos enfrentamos a un desacuerdo, la capacidad de reconocer nuestras emociones y las de la otra persona nos permite abordar el problema con empatía y respeto. La clave está en buscar soluciones que consideren las necesidades de ambas partes y no se enfoquen en ganar la discusión. La mediación, el compromiso y la búsqueda de soluciones mutuamente beneficiosas son estrategias que promueven la resolución efectiva de conflictos.
La inteligencia emocional nos recuerda que los conflictos no son necesariamente un problema, sino una oportunidad para mejorar la relación y fortalecer la comprensión mutua. Este enfoque, además de evitar el resentimiento, nos ayuda a construir relaciones más duraderas y saludables. La paciencia y la resiliencia emocional. Desarrollar inteligencia emocional es un proceso continuo que requiere paciencia y resiliencia. Cada interacción y cada desafío emocional es una oportunidad para practicar estas habilidades y fortalecer nuestra capacidad para enfrentar situaciones difíciles. La paciencia es esencial, ya que la inteligencia emocional no se desarrolla de un día para otro. Es un camino que requiere dedicación y una disposición constante a aprender de nuestras experiencias. La resiliencia emocional, por otro lado, es nuestra capacidad para adaptarnos y responder con equilibrio a las dificultades. Nos permite mantenernos firmes en nuestras relaciones sin perder de vista nuestras necesidades y valores. La resiliencia emocional es, en última instancia, una manifestación de la inteligencia emocional en acción y una herramienta invaluable para navegar las complejidades de las relaciones humanas. Este capítulo nos ha brindado una guía práctica para aplicar la inteligencia emocional en nuestras relaciones y en nuestra vida diaria. La inteligencia emocional no solo nos ayuda a evitar relaciones tóxicas, sino que nos capacita para construir vínculos profundos, equilibrados y significativos. En los capítulos siguientes, exploraremos cómo estas habilidades emocionales pueden aplicarse a otros ámbitos de la vida, incluyendo el entorno laboral, y cómo podemos seguir cultivando relaciones enriquecedoras en cada área de nuestro día a día. Conclusión: hacia una vida de relaciones saludables y equilibradas. A lo largo de este recorrido, hemos explorado en profundidad los elementos que forman y definen las relaciones tóxicas y el impacto que tienen en nuestro bienestar emocional. Identificar y comprender estos comportamientos nos brinda la claridad necesaria para tomar decisiones que favorezcan nuestra paz interior y nuestro crecimiento personal. Al aprender a establecer límites, desarrollar inteligencia emocional y construir resiliencia, hemos armado un conjunto de herramientas poderosas para manejar y, en muchos casos, transformar nuestras relaciones. Cada relación en nuestra vida, ya sea de amistad, familia o pareja, tiene el potencial de ser una fuente de apoyo y fortaleza. Cuando nos rodeamos de personas que respetan nuestros límites y valoran nuestra autenticidad, creamos un entorno en el que podemos florecer y desarrollarnos plenamente. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a relaciones que socavan nuestra autoestima o agotan nuestra energía, también tenemos la capacidad y el derecho de tomar medidas para proteger nuestro bienestar. Es importante recordar que la creación de relaciones saludables comienza con nosotros mismos. El respeto, el autocuidado y la autoaceptación son los pilares sobre los cuales se construyen nuestras conexiones con los demás. Cultivar una relación sólida y amorosa con nosotros mismos nos capacita para entrar en nuevas relaciones con mayor confianza y discernimiento, y nos permite ofrecer y recibir afecto y apoyo sin comprometer nuestra integridad emocional. Al aplicar lo aprendido en este libro, podemos enfrentarnos a cada interacción con una nueva perspectiva, una que nos permita actuar desde la compasión y el respeto, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. A medida que continuamos nuestro viaje personal, estos principios no solo nos guiarán en nuestras relaciones, sino que también nos ayudarán a construir una vida más equilibrada, plena y consciente. En última instancia, una vida de relaciones saludables es aquella en la que somos libres de ser auténticos, de expresar nuestras emociones y de compartir nuestras vidas con quienes nos valoran y respetan. Con este conocimiento y estas herramientas, estamos mejor preparados para construir y mantener relaciones que nos nutran, nos inspiren y nos acompañen en cada etapa de nuestro crecimiento personal.